Convertirse en fósil es como ganar una lotería cósmica en la que ni siquiera sabías que participabas. De todos los seres que han vivido, casi ninguno deja rastro, y aún así, entre los pocos que se conservan, la mayoría son normales. Dinosaurios, peces, artrópodos reconocibles. Pero a veces aparece algo distinto, un fósil que no encaja, un cuerpo que parece diseñado con otras reglas. Son los que hacen que un paleontólogo diga, en serio, no tengo idea de qué es esto. Hoy vamos a conocer algunas de esas criaturas. Si quieres explorar la parte más rara de la historia de la vida, suscríbete a Terra Ancestral y acompáñanos. El monstruo de Thule, un animal sin cajón. Nuestra primera criatura no viene de un océano remoto ni de un exoplaneta, sino de Illinois, Estados Unidos. A mediados del siglo XX, un coleccionista aficionado exploraba la formación Mason Creek, famosa por sus fósiles del Carbonífero. Entre hojas y animales marinos, encontró algo que no se parecía a nada conocido. Un cuerpo alargado, casi como un cigarro, rematado por una aleta triangular. De la parte frontal salía un largo apéndice con una boca en forma de pinza, y sobre una barra rígida transversal, dos ojos sobresalían como faros en un puente. Era pequeño, menos de 35 centímetros, pero visualmente inquietante. Llevó los ejemplares al Museo Field de Chicago. Los especialistas los estudiaron y, para su sorpresa, estaban tan confundidos como él. No estaba claro si era un molusco muy raro, un artrópodo, un gusano con apéndices, un vertebrado primitivo o algo totalmente distinto. Básicamente, parecía haber sido diseñado por un comité que no se puso de acuerdo. El animal fue bautizado como Thule Monstrum, el monstruo de Thule. Desde entonces, hemos averiguado algunas cosas. Que vivió hace unos 300 millones de años en un mar poco profundo, que nadaba libremente y que por la forma de su boca, probablemente era un carnívoro que cazaba en la columna de agua. Sabemos también que era un animal bilateral, con lados derecho e izquierdo definidos. Hasta ahí, todo bien. Pero lo fundamental sigue sin resolverse. No hay acuerdo sólido sobre a qué gran grupo de animales pertenecía. El monstruo de Thule es un recordatorio incómodo. Podemos clasificar la inmensa mayoría de los fósiles en cajones conocidos. Pero la vida no está obligada a respetar nuestra manera de ordenar el mundo. Typhloesus, el pez dorado alienígena. Viajamos ahora a Montana, al yacimiento de Bear Gulch. Allí, en los años 70, se describió un pequeño fósil al que alguien apodó el pez dorado alienígena. Suena a broma, pero el apodo se quedó. Su nombre científico es Typhloesus. A simple vista, su cuerpo es sorprendentemente simple. Una forma de uso, pequeña, con una cola que sugiere natación activa y sin otras aletas ni patas externas. Un nadador solitario en la columna de agua. Nada que asuste. Todavía. Lo desconcertante es lo que no se ve. En muchos ejemplares no aparece una boca clara en el extremo anterior, ni un ano bien definido, ni un tubo digestivo típico, y al mismo tiempo, en su interior aparece un órgano misterioso, con alto contenido en hierro, que no se ha visto en ningún otro animal fósil ni actual. Una ferroestructura de función desconocida. Es como abrir un aparato y encontrar una pieza que no sabes para qué sirve y que ningún manual menciona. Durante un tiempo se pensó que Typhloesus era un conodonto, un vertebrado primitivo conocido sobre todo por pequeñas estructuras dentales. Encontrar dientes en su interior parecía confirmarlo, hasta que se vio que esos dientes estaban en la zona intestinal. No eran suyos, eran los restos de lo que había comido. En otras palabras, estuvimos clasificando al depredador por la dentadura de la presa,
Sabemos al menos que Typhloesus era carnívoro, pero seguimos sin saber con certeza quién era el carnívoro. Más recientemente, algunos estudios han sugerido que podría estar emparentado con los moluscos, por la presencia de una estructura parecida a una lengua, con elementos duros. Pero las semejanzas podrían ser fruto de una evolución convergente, y el debate sigue abierto. Lo que sí sabemos es que este pequeño animal nadaba, cazaba y albergaba un órgano único rico en hierro. Y que, más de 300 millones de años después, aún no sabemos dónde colocar su rama en el árbol de la vida. Es el tipo de fósil que hace que un paleontólogo diga, bueno, al menos ya sabemos que no lo sabemos. Criaturas en forma de H y de Ike. Volvemos a Mason Creek, el hogar del monstruo de Tally. Allí se encontraron también dos fósiles tan peculiares que, antes de recibir nombres formales, se ganaron apodos de letras: el animal H y el animal I. Cuando tu anatomía se parece más al abecedario que a cualquier cosa viva, sabes que vas a dar problemas. El animal H se parecía de verdad a una H, dos ramas laterales alargadas, unidas por una estructura central cuyo contorno podía cambiar entre individuos, a veces casi circular, a veces más cercano a un corazón u otras formas. Se ha propuesto que podría ser un organismo colonial que crecía durante toda su vida, o alguna forma de filtrador, pero su función exacta sigue siendo un misterio. El animal I tenía un cuerpo que se bifurcaba, formando algo muy similar a una hita. En la zona donde se unen los brazos, parece haber una gran abertura interpretada como boca, y a partir de ella se extiende un tubo digestivo completo, con entrada y salida. Su simetría y su organización interna lo separan de simples pólipos o anémonas, aunque superficialmente pueda recordarles. El problema con ambos es el mismo. Su mezcla de simplicidad y complejidad no encaja bien con ninguno de los grandes grupos de animales modernos. No son claramente cnidarios, ni gusanos típicos, ni cordados, ni moluscos. Estos seres en forma de letra forman parte de un pequeño club de fósiles que ponen en duda algo que solemos dar por sentado: que los planes de cuerpo actuales agotan el repertorio de la vida. Hubo diseños que no llegaron hasta nosotros, y algunos son lo bastante distintos como para desorientarnos todavía hoy. Es como revisar el catálogo de la vida y encontrar páginas de una edición anterior que ya no se imprime. Los primeros extraños, Ediacara y más allá. Si retrocedemos aún más en el tiempo, antes del Cámbrico, llegamos al período ediacárico, hace entre 635 y 540 millones de años. Es el momento en el que, por primera vez, los fósiles de organismos macroscópicos se vuelven relativamente comunes. El paisaje de cuerpos es desconcertante. Aparecen seres como Namacalathus, que se parece a una pequeña copa o árbol rígido, un tallo calcificado anclado al fondo y una estructura superior con aberturas, lo bastante complejo como para no ser una simple esponja, pero lo bastante distinto como para no encajar en corales modernos. Junto a él aparecen organismos como Dickinsonia, una forma ovalada y plana, con segmentos que recuerdan a una alfombra acolchada, capaz de moverse sobre el sedimento, y otros cuerpos segmentados llamados proarticulados, cuya simetría no es exactamente radial ni bilateral. El lado izquierdo y el derecho no son copias perfectas uno del otro. A primera vista parecen perfectamente ordenados, hasta que miras bien y descubres que no cuadran del todo. En muchos casos, no está claro si eran animales en sentido estricto, protistas multicelulares o representantes de linajes que desaparecieron sin dejar descendientes. Puede que algunos hayan sido auténticos callejones sin salida de la evolución,
planes de cuerpo que se probaron durante millones de años y luego se abandonaron. Versiones beta de la vida compleja que nunca llegaron a producir en masa. Más atrás aún, en Gabón, África, encontramos el llamado conjunto de Francevillien, estructuras de hace unos 2100 millones de años, con formas discoidales y alargadas. Son lo bastante organizadas como para sugerir vida multicelular, pero lo bastante ambiguas como para que parte de la comunidad científica dude de que sean organismos y no formaciones minerales. Si lo fueran, adelantarían enormemente la edad de la vida compleja. En este rango de tiempo, las preguntas básicas cambian. A veces ni siquiera discutimos qué animal estamos viendo, sino si estamos viendo un animal, algún otro tipo de ser vivo, o simplemente una ilusión de la geología. Es el nivel de rareza en el que la ciencia empieza por preguntar: ¿hay alguien ahí? Nectocaris y el límite de nuestra comprensión. Terminamos con un animal que, a diferencia de muchos anteriores, parece casi familiar. Se llama Nectocaris y procede del Burgess Shale, en Canadá, un yacimiento que captura un ecosistema marino del Cámbrico con una fidelidad extraordinaria. Durante décadas, solo se conocía un fósil incompleto y se interpretó como una especie de gamba alargada. Más tarde, nuevos ejemplares revelaron otra imagen: un cuerpo plano y romboidal, 2 tentáculos frontales, ojos en pedúnculos y una estructura inferior parecida a un embudo. En conjunto, se parecía más a un cefalópodo primitivo que a un crustáceo, algo así como un calamar aplanado, con tentáculos y un posible sifón. Esto llevó a proponer que Nectocaris podría ser el cefalópodo más antiguo conocido, pero esa interpretación chocaba con otras evidencias sobre la evolución de los cefalópodos. Era como si apareciera un calamar moderno en un capítulo de la historia en el que todavía no han entrado los personajes secundarios. La hipótesis se volvió controvertida y muchos investigadores han preferido dejar su posición abierta. Tal vez sea una rama lateral, tal vez un linaje propio que desarrolló rasgos parecidos por convergencia. Lo interesante de Nectocaris es que nos resulta reconocible y, sin embargo, cuestiona nuestras secuencias cómodas de primero esto, luego esto otro. Nos obliga a recordar que nuestra reconstrucción del pasado sigue siendo un borrador, no la edición definitiva. Monstruos que no encajan ni humildad científica. El monstruo de Tali, Typhloesus, las criaturas H y I, los organismos del Ediacárico, el enigma de Gabón, Nectocaris. Todos ellos tienen algo en común además de su rareza. Nos dicen que la historia de la vida no es una línea recta ni limpia, que los cuerpos, órganos y planes de organización que vemos hoy son solo una selección de los que existieron, que hubo experimentos evolutivos que no llegaron al presente y que algunos son tan distintos de lo que conocemos que todavía no sabemos dónde colocarlos. También nos recuerdan algo esencial. A pesar de la cantidad de fósiles descritos y de la tecnología de la que disponemos, hay criaturas que seguimos sin comprender del todo. Algunas nos obligan a revisar nuestro árbol de la vida. Otras nos hacen preguntarnos si son siquiera fósiles. En un mundo donde tendemos a pensar que lo hemos visto todo, estos seres funcionan como un recordatorio silencioso de que apenas estamos empezando a entender la verdadera amplitud del experimento terrestre. El archivo de la vida está lejos de estar cerrado. Me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué criatura de este viaje te ha parecido más desconcertante y por qué? ¿El monstruo de Tuli, el pez alienígena de Montana, las formas del Precámbrico o la idea de que aún dudamos de dónde empieza la vida compleja?
Si quieres seguir explorando cómo fósiles, rocas y anatomías imposibles revelan la parte más extraña de la historia de la vida, suscríbete a Terra Ancestral y acompáñanos en el próximo episodio.